hermanos, discípulos con jeans y tenis. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de su programa preferido. Les damos las gracias por sintonizarnos. Les saludamos en esta ocasión. Mi nombre es Karina para servirles y mi hermana Giovanna. ¿Qué tal? Gracias por permitirnos llegar hasta donde nos estén escuchando, si nos están escuchando en sus hogares, en su trabajo tal vez, en el taxi donde van viajando, hasta donde estén. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y queremos invitarles a que compartan. Recuerden que en este medio del internet y del radio el compartir es evangelizar. Les invitamos a que nos vean a través de las redes sociales de la Diócesis de Tenancingo, a través del Facebook, a través de YouTube también y de Radio y TV Cristo Rey. Les invitamos a que también nos busquen como Discípulos con Jeans y Tenis en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Instagram. En esta ocasión, para la transmisión, les invitamos a que interactúen con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Ahí podemos leer sus comentarios. Si gustan escribirnos algo, lo que gusten, un saludito, algún comentario acerca de lo que vamos a comentar en el tema. Lo estaremos leyendo aquí en la medida de nuestras posibilidades y que nos lo permite también el internet, ojalá que sí. Les dejamos también para que se comuniquen con nosotros para cualquier comentario el WhatsApp de Discípulos con Jeans y Tenis. Si gustan anotar, es el número 72 11 000 688. Lo repetimos para quienes estén por ahí anotando. Con un mensajito te comunicas con nosotros y también lo estaremos transmitiendo a través de este programa en vivo. El 72 11 000 688. Pues muchas gracias por sintonizarnos y vamos a dar inicio. Bueno, discípulos, para dar inicio con la reflexión que tenemos preparada para ustedes el día de hoy, vamos a ponernos en presencia de Dios, vamos a ponernos en sus manos por medio de este canto, de la meditación de este canto que lleva como nombre Nada puede separarte, de Atenas. Es un mensaje de Dios especialmente para ti, un mensaje de amor. Siéntete amado porque así es. Dios te ama. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido, con mi sangre te he comprado, y hoy te llamo por tu nombre,
tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado. Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Que pueda separarte de mi Después de haber escuchado este hermosísimo mensaje de parte del Señor y hacernos sentir esta presencia amorosa de Él, su seguridad, la seguridad de que Él nos ama de una manera infinita, pues vamos a iniciar con la reflexión del día de hoy, importantísima. Vamos a darle continuidad a lo que ya hemos venido platicando con ustedes en los programas anteriores, y en esta ocasión vamos a hablar de qué sigue después del encuentro con el Señor. Después de que nos encontramos con Él y vivimos esta experiencia maravillosa, hay un antes y después de Cristo. Este es el título de la reflexión del día de hoy: antes y después de Cristo. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en programas anteriores para aquellas personas que no nos han escuchado y que quisieran conocer más a fondo estos temas que ya hemos tratado, pues pueden hacerlo por medio de la plataforma de Facebook de Discípulos con Jeans y Tenis, o también por medio de la página oficial de Facebook de Radio y TV Cristo Rey. Los invitamos a que al terminar este programa puedan visualizarlo. En programas anteriores hemos hablado del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, que Él, siendo Dios, siendo nuestro Creador, tiene la iniciativa y nos busca. Y todo esto lo hace porque nos ama. Él, que es Dios, sabe que solamente vamos a ser felices cuando nos encontremos con Él. Solamente vamos a encontrarle el sentido a nuestra vida cuando estemos con Él. Muchas veces nosotros buscamos el sentido de vivir en otras cosas, pero Él sabe que no lo vamos a lograr si nosotros no respondemos a este llamado. Y nos ama tanto que no solamente nos llama, sino que después de este llamado, Él nos da un regalo hermoso, quizá el mejor de los regalos que pudiéramos recibir y que quisiéramos que nunca, nunca terminara. ¿Cuál es este regalo? Es el encuentro cara a cara con Dios mismo. Un encuentro que, si es verdadero, marca nuestra vida. En este encuentro nos encontramos con la presencia de Dios, con esa presencia amorosa, con su mirada, con su escucha, y a través de este encuentro Él nos regala lo que necesitamos en esos momentos, lo que más anhela nuestro corazón, lo que tanto ha buscado que hemos buscado pero que no encontramos. Él nos lo regala en este encuentro
que Él ha preparado y que ha puesto los medios para que este encuentro se dé. ¿Cómo qué cosas o qué nos regala el Señor? Puede ser un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, pero también puede ser una sanación interior, una sanación espiritual, pero también una sanación física. El Señor nos puede regalar encontrarle el verdadero sentido a la vida. Lo que nosotros más necesitemos es lo que Él nos va a dar, es lo que Él va a poner a nuestra disposición. Y por tanto, en este encuentro nosotros tenemos una probadita de cielo, que quisiéramos que nunca terminara. Y lo vuelvo a decir, si este encuentro es verdadero, si este encuentro es íntimo, si este encuentro es profundo, va a marcar nuestra vida. Siempre y cuando nosotros no pongamos caretas, no pongamos hipocresía, no endurezcamos nuestro corazón, porque muchas veces Dios quiere tener ese encuentro, pero nosotros somos los que ponemos barreras, los que a lo mejor Él puso todos los medios posibles, pero nosotros no estamos dispuestos a aceptar ese encuentro. Hermanos, hemos escuchado que la historia, en general, la historia se divide en un antes y después de Cristo. La historia de la humanidad, incluso reconocida por católicos, no católicos, protestantes, por quien sea, está dividida así. El nacimiento de Cristo en la tierra es un parteaguas que marca la humanidad de una manera profunda. Incluso podríamos decir que es la razón de ser de todo el antes de Cristo para llegar al nacimiento después de Cristo. Al nacimiento, y después la época de después de Cristo. Nosotros, en nuestra vida como discípulos, como seguidores del Señor, a partir de ese encuentro que experimentamos de manera profunda con el Señor, también tenemos ese parteaguas, esa forma de dividir nuestra vida. Antes de nuestro encuentro con el Señor somos unas personas y después del encuentro con el Señor vamos a ser otras. Esa es una garantía. Nosotros debemos experimentar en nuestra vida ese nacimiento del Señor. Igual que en la historia de la humanidad, ese nacimiento de una persona. No es una idea, no es una invención, no es una creación de hombres. Es la persona misma de Dios que viene a nacer en nuestra vida. En ese encuentro cara a cara, hermanos, nosotros estamos experimentando lo que la humanidad hace 2000 años, el nacimiento del Señor en nuestra vida. Y después de Él viene una vida nueva, una vida renacida, una vida en la que no vamos a permanecer como antes. Nosotros tenemos ese privilegio, ese regalo de parte de Dios. Cuando Él viene a nuestra vida, se queda, ya no se va. Hablamos también en otros programas que teníamos que abrir la puerta de nuestro corazón. Después del encuentro con el Señor, cuando Él ya pasó a nuestro corazón, ya está dentro, tenemos que cerrar la puerta para que no se vaya y para que Él se quede siempre con nosotros. Y estando con nosotros empiece esa nueva experiencia de amor, de fidelidad, de comprensión, de misericordia. El Señor nos quiere regalar eso. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios sobre una narración de un encuentro de una persona real cara a cara con Jesucristo, de un encuentro de uno de sus apóstoles que cambió su vida totalmente después de este encuentro con el Señor. Escuchemos atentamente del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres.
Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí acabamos de escuchar cómo fue el encuentro de Saulo con el Señor. Este encuentro que marcó su vida. Pero para esto vamos a recordar un poquito quién es Saulo o quién era Saulo. Saulo era uno de los fariseos, era un fariseo que perseguía a todos los cristianos. Y los perseguía porque él era fiel al judaísmo, él era fiel a la ley de Moisés, y por tanto para Saulo los cristianos representaban una amenaza, representaban algo que para él tenía que ser exterminado, puesto que no respetaban, según él, la ley de Moisés. Y ellos, los cristianos, ponían como centro a Jesucristo, Jesucristo como Salvador. Y Saulo tenía mucho problema con eso porque él no había aceptado a Jesús como nuestro Salvador, como su Salvador en ese momento. Y por tanto, Saulo perseguía encarnizadamente a los cristianos, los perseguía a muerte. Y por tanto, camino a Damasco, cuando él todavía daba amenazas contra los cristianos para matarlos, para ir por ellos, dice la palabra de Dios, lo que acabamos de escuchar, para detenerlos y llevarlos a Jerusalén, no para solamente tenerlos ahí detenidos, sino que en un principio dice, con amenazas de muerte. Lo que él quería era exterminar a los cristianos y por tanto los perseguía. Pero él no contaba, como se puede decir, con la astucia, como dice el Chapulín Colorado, ¿o quién? Ajá. Sí, no contaba con la astucia de que el Señor tenía preparado un encuentro para él. Saulo no pretendía encontrarse con el Señor porque en primera no lo reconocía el Señor. Pero Dios ya había preparado este encuentro. Dios toma la iniciativa para el encuentro y ya lo tenía todo fríamente calculado, porque así es el Señor. Por amor, el Señor se encontró con Saulo y se encontró camino a Damasco cuando él pretendía ir por los cristianos, cuando él pretendía aprender a los cristianos. En este encuentro dice la palabra de Dios que una luz lo encegueció y una voz le habló y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Lo dice textualmente: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él le contesta: ¿Quién eres, Señor? Saulo no creía en ningún Señor Jesucristo, pero Jesús, el Señor, en ese encuentro le muestra su autoridad. Con esa voz que yo creo que a mí se me pondría la piel chinita al escucharla, porque no es cualquier voz, es la voz del Señor. Y con esa autoridad, Saulo reconoce que el que le habla es Señor. Señor significa el que manda, el que tiene autoridad. Y Saulo, con toda su prepotencia, y Saulo con todo su pecado, lo reconoce como el Señor. ¿Quién eres, Señor? Soy aquel que tanto persigues. En ese momento me imagino que Saulo sintió un sinfín de sentimientos, valga la redundancia, sintió muchas cosas, yo quiero imaginarme, porque no le estaba hablando cualquiera, le estaba hablando el Señor, aquel que él perseguía a muerte,
porque si perseguía a sus discípulos, también lo perseguía a él. Y al reconocerlo, este encuentro marcó su vida. Yo me imagino que Saulo no quería que este encuentro terminara, porque el Señor le estaba dando esa probadita de cielo, esa probadita de encontrarse cara a cara con el Dios verdadero, con aquel que él tanto buscaba en persecución, con aquel que él tanto quería destruir a través de sus discípulos, a través de todo aquel que quisiera evangelizar, que quisiera dar a conocer su doctrina. Y él, a través de este encuentro, cambia su vida, lo marca. Y esta marca que deja en Saulo es una marca y es una conversión radical, porque a través de este encuentro cambia totalmente la misión que él tiene en su vida. Saulo, antes de conocer a Jesús, pues se llamaba Saulo, como tanto lo he dicho, y él había trazado una misión para su vida, que era perseguir a los cristianos. Él había trazado esa misión para él, pero no tenía contemplado que Dios le tenía otra misión, que el Señor le tenía preparado otro camino diferente a lo que él quería para él. Y a partir de ese momento ya no es más Saulo, a partir de ese momento es Pablo. Pablo, el más pequeño de los apóstoles. Pablo significa el pequeño. Después de haber sido todo un perseguidor, quisiera pensar un prepotente, que buscaba terminar con los cristianos, pasó a ser el más pequeño y el más pequeño de los apóstoles de Jesús, y su misión cambió totalmente, porque ahora su misión era evangelizar. Pablo sabía que la doctrina de Jesús, que Jesucristo como centro para la salvación humana, no solamente era para los judíos, y por eso a partir de ese momento él se dedicó a evangelizar, y no solamente a judíos, sino también a paganos. Me viene ahorita a la mente las palabras de Jesús que le dijo a sus discípulos: aquel de ustedes que quiera ser el mayor, que se haga el servidor de todos. Y Pablo precisamente llegó a ser sí, en nombre, el más pequeño de los discípulos, pero el más grande en evangelización, el que recorrió más lugares para poder proclamar el nombre del Señor. Incluso nosotros en nuestra Biblia tenemos más libros, más cartas, las epístolas de San Pablo, que de cualquier otro de los discípulos del Señor. San Juan tenemos 3, incluso Pedro, que después de la misión que el Señor le encomendó, el líder de la iglesia, pues tiene solamente 2 cartas. Entonces San Pablo tiene muchas, y dirigidas a diferentes comunidades que definitivamente él fue el que fundó. Y de hecho nosotros podemos remontarnos a la palabra de Dios y les escribe como el hermano que fundó esa comunidad, y que después con estas cartas les alienta a permanecer fieles. Y así como San Pablo cambia su vida, porque le pese a quien le pese, ahora es San Pablo, no Saulo el perseguidor encarnizado, sino ahora San Pablo. Así como él cambió su vida, así como él cambió su nombre, también en la actualidad se sigue dando eso. No es algo que solamente encontremos en la Biblia, que pasó hace tiempo, hace miles de años. No, es algo que es actual, porque la Biblia, la palabra de Dios, siempre es actual. Y si él cambió la misión de su vida, también nosotros, a través del encuentro, nuestra misión de vida cambia. Hace poco tiempo conocimos a una hermana que también tiene un programa aquí, es una religiosa. Ella se llama Laura, y nos estaba contando que su nombre antes de ser religiosa pues es Laura, a secas, Laura. Sin embargo, cuando inicia su vida religiosa, su nombre cambia, y ese nombre se convierte o pasa a ser ahora Laura del Milagro, porque ella misma, su vida es un milagro. Y a partir de esto, ahora ella tiene como misión de vida defender la vida,
en cualquiera de sus etapas y en cualquiera de las condiciones, defender la vida. Y su misión cambió, ya no es simplemente Laura, es Laura del Milagro. Los invitamos a que también puedan ver su programa, es todos los viernes a las 12 del día y se llama Hacia ti Maestro voy. Pues bien, hermanos, nuestra reflexión no solamente gira en torno a Pablo, sino también en muchos otros personajes que en la palabra de Dios han tenido este encuentro y también este cambio de vida, este antes y después de Cristo. En el Antiguo Testamento, lógicamente, no tenemos este antes y después de Cristo, pero sí un cambio de vida después del encuentro con el Señor. Por ejemplo, el del patriarca Abraham. Abraham era un pastor. Él vivía su vida en Madián y tenía una vida, se puede decir, tranquila, hasta que un día el Señor le llama, tiene este encuentro con él y le pide que salga de su tierra, recoja todas sus cosas y se dirija hacia el lugar que él le va a indicar. El Señor ni siquiera le dijo a dónde lo llevaba, solamente le dijo: toma tus cosas y vete donde te voy a decir. Abraham, después de este encuentro con el Señor, dijo: ok, estoy dispuesto. Tomó sus cosas y se fue. A partir de ese momento, Abraham se había convertido en el padre del pueblo que el Señor se iba a hacer, el pueblo de Dios. A partir de ese momento, cambia su vida. Tiene un antes y un después del encuentro con el Señor. También, por ejemplo, Moisés fue un poquitín rebelde con el Señor, no quería hacer lo que el Señor le indicaba. Si ustedes recuerdan el pasaje donde Moisés, después de huir de Egipto, se va al desierto y allí con su suegro Yetro empieza a dedicarse al pastoreo, y en una ocasión ve a lo lejos una zarza que arde, que arde pero no se quema, no se consume. Y se acercó. En ese momento el Señor le habla desde la zarza y tiene este encuentro con él. El Señor le pide que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Y Moisés pone algunos pretextos. Dice: yo no sé hablar, ¿cómo me envías a hablar frente al faraón? El Señor le insiste y le pide, le dice que va a tener como respaldo a su hermano Aarón. En ese diálogo el Señor está dejándose ver cara a cara por Moisés. Está teniendo este encuentro. Después de ese encuentro, la misión de Moisés ya no es pastorear ovejas, ya no es vivir en la tienda de su suegro, sino regresar a Egipto para ser libertador, lógicamente con el poder que el Señor y los milagros que el Señor iba a obrar, pero libertador del pueblo de Dios. Le dio una misión tremenda. Podemos hablar de otros personajes también, pero bueno, en el Nuevo Testamento todos los discípulos, todos los que el Señor llamó para que lo siguieran, tuvieron este antes y después, especialmente a quienes después llamó a ser sus apóstoles, los enviados a evangelizar. Los discípulos solamente eran aquellos que seguían al Señor, que viajaban con Él, que se sentaban a sus pies para escuchar su doctrina, pero los apóstoles salieron de entre estos discípulos para ser enviados a evangelizar. No todos los discípulos se fueron a evangelizar, algunos sí, algunos no, pero estos apóstoles tuvieron, después de haber experimentado una formación completísima con Jesús en primera persona, tuvieron una nueva misión de vida. Incluso cuando el Señor llama a Pedro, le dice: ya no vas a ser pescador de peces, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Un cambio de vida, ya no somos los mismos después del encuentro con el Señor. Tenemos esta nueva encomienda de vida. El Señor, cuando nos llama, no solamente nos pide un momento de intimidad o sentir bonito, también a partir de ese momento nos invita a transformar nuestra vida. Y no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Él con nuestra voluntad. Debemos de poner nosotros de nuestra parte para que nuestra vida vaya cambiando y poder tener esta nueva vida que Él nos ofrece. Ahora,
quisiera preguntarte, a lo mejor ahí donde nos estás escuchando, piensa, te voy a invitar a que pienses, ¿tú ya tuviste este encuentro con el Señor que te marcó, que sentiste en lo profundo de tu corazón? Si ya lo tuviste, estoy segura que en este momento lo estarás recordando. Muy probablemente haya sido en una hora santa frente al Santísimo, tal vez en un retiro del que quieras llamarle, renovación, cursillos, pandillas, en la pastoral juvenil, cualquier retiro que hayas vivido es una forma a la mejor de encuentro con el Señor y tal vez fue la tuya en ese momento. O también tuviste tal vez tu encuentro a través de una película, de un canto, de la invitación de un amigo a servir al Señor, a lo mejor del testimonio que alguna persona que tú conozcas te haya compartido de su vida, también te haya tocado a ti. Esos encuentros, hermanos, son los que nos cambian la vida. Tal vez tú estés experimentando ahora mismo esta nueva vida, después de Cristo. Si te parece bien y gustas hacerlo, pues compártenos cómo ha sido eso, pero yo quiero preguntarle a mi hermana aquí al lado, cómo fue un poquito esa experiencia del Señor. Primero, de tu encuentro. Platícanos cómo fue un poquito tu encuentro con el Señor, Jovis. Pues bueno, mi encuentro, el Señor me estaba llamando, ahora comprendo que Él me llamaba a ese encuentro y yo quería tener ese encuentro con Él por medio de un retiro. Yo asistí a un retiro de renovación carismática y tuve un encuentro que marcó mi vida porque, como hemos dicho ahorita, hay un antes y un después de ese encuentro, un antes de Cristo y un después de Cristo. Ese encuentro sanó en mí muchas heridas que yo tenía, que yo creía que estaba bien, porque yo me acercaba a la iglesia, porque a nosotros nos acercaban a Cristo, nos acercaban a la iglesia, nosotras misa, somos hermanas, nos acercaban a la misa, los sacramentos, a formación. De hecho, de niñas servíamos en un coro, que si no llegábamos temprano no podíamos participar, pero servíamos en un coro y estábamos, se podría decir, cerca de Dios, pero no por convicción. Yo no me sentía plena, yo no me sentía segura. Yo sentía que algo le faltaba a mi vida porque yo iba porque me mandaban. Yo iba porque así era y porque yo eso lo había aprendido. Pero hasta que tuve este encuentro con Dios, hasta que me encontré cara a cara con Él, es que me decidí por seguirlo. Y lo hice porque en ese encuentro fue una experiencia de amor infinito. Fue una experiencia que nunca antes había tenido. Y porque no me encontré con cualquiera, no me encontré con algo, me encontré con alguien. Y ese alguien fue Dios. Y me dio lo que más necesité en ese momento, que era sanar heridas del corazón. Sanar heridas que yo disfrazaba, sanar heridas que me fueron provocando, que se fueron haciendo por la muerte de un familiar. Nuestra mamá murió cuando nosotras éramos pequeñas, también tenemos otro hermano, y ella nos dejó, bueno, ahora lo comprendo, no nos dejó, pero esas heridas a mí me fueron lastimando, fueron provocando que yo fuera de cierta manera, pero en ese retiro, en ese encuentro con Dios, yo pude sanarlo. También pude sanar heridas que yo creía que algunas personas nos habían dañado, que nos habían abandonado a partir del fallecimiento de mi mamá, y que a partir de este encuentro ya no sentí más ese resentimiento, ya no sentí más ese rencor, porque Él me estaba dando lo que yo más necesitaba en ese momento. Y sí fue algo hermoso, fue algo que me marcó, fue algo, se puede decir, romántico, porque Dios es romántico, pero no se queda en eso. A partir de ese encuentro, mi vida cambió totalmente.
Y si yo ya supuestamente estaba cerca de Dios porque no era porque yo lo quisiera, ahora estoy cerca de Él porque yo quiero hacerlo, porque Él me escogió a mí, porque Él puso su mirada en mí y yo lo he aceptado en mi vida, he aceptado su voluntad. Y Él ha transformado mi vida, la ha cambiado y me ha dado cosas mejores que yo tenía planeadas para mi vida. Y me ha cambiado algunas de las cosas que yo había puesto como metas en mi vida. Él las ha mejorado al 100% porque es Dios y porque solamente sabe dar cosas buenas. Y ahora lo que más me hace feliz es servirle. Lo que más me hace feliz es estar cerca de Él. Y yo no le encuentro sentido a mi vida ya fuera de Él. Que a veces, le soy sincera, hay momentos de flaqueza, sí los hay. Pero si nos tomamos de su mano, esos momentos pasan. Y Él nos rescata de eso. Y Él nos da la gracia de tener una vida nueva. La garantía de este encuentro con Dios es una vida nueva. Es un cambio total de vida. Quizá no como el de San Pablo, que fue radical en ese momento, que fue un cambio totalmente a partir de ese encuentro. Tal vez el mío ha sido un cambio paulatino. Pero si me tomo de su mano, estoy segura que voy a perfeccionar esta conversión de vida. Y esta garantía de cambio de vida es por gracia de Él. No porque yo lo haya aceptado simplemente en mi vida, sino porque Él quiere regalarme esa vida nueva. Porque Él quiere regalarte esa vida nueva a ti que me escuchas. No solamente a las personas que ya tuvieron ese encuentro, sino a las personas que lo van a tener y que Él está buscando los medios para que tengas ese encuentro. Para que tengas ese encuentro verdadero, porque estoy segura que Él te ha llamado desde siempre. Pero hace falta tener un encuentro íntimo y verdadero, en donde ya no endurezcas tu corazón, porque es Dios quien te está llamando. Es Dios quien quiere tener ese encuentro contigo, para tener ese antes y después de Cristo. Y ya no podemos ser como antes. Muchas veces cuando regresamos a lo que éramos antes de Cristo, es porque no fue verdadero. Es porque no hubo voluntad para poder cambiar nuestra vida, esa voluntad que Él necesita para poder actuar en nuestra vida. Y cambia absolutamente todo, nuestra tristeza por alegría, nuestro lamento por gozo, nuestro, ¿cómo se dice? Pesimismo. Nuestro pesimismo por optimismo, y nos hace querer estar todo el tiempo cerca de Él, necesitarlo a cada instante y a cada momento, porque nosotros lo necesitamos a Él. Él es nuestro creador y siempre vamos a necesitar de Él. También cambia esa confusión que muchas veces tenemos de que no encontramos la felicidad, que no encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. Él lo cambia y nos da ese sentido que tanto nos hace falta. Incluso llegan a cambiar nuestras amistades. Muchas veces antes, o más bien antes del encuentro de Cristo, tenemos amistades que no nos llevan a Dios. No todas, y no siempre es así, pero nuestras amistades van cambiando, porque ahora ya debemos de empezar a buscar personas que nos acerquen a Dios, y no que al contrario sean obstáculo para que nosotros estemos con Él, porque muchas veces es, ya te volviste un santurrón, no, es que ya párale todo el tiempo en la iglesia, bueno, no te podemos ni ver, ya no nos podemos juntar como antes, ya no podemos hacer esto, es que ya no eres el mismo, y de hecho sí, ya no somos los mismos. Y te voy a invitar a que por medio de este canto que se llama Mira lo que has hecho en mí,
meditemos, pero también podemos danzar, podemos gozarlo. Es un canto movido de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a partir del encuentro. Y cómo ha cambiado eso que nos daña, eso que nos hiere, eso que es pena de muerte, porque el pecado es pena de muerte, por gozo, por alegría, por felicidad, por optimismo, por un sinfín de cosas buenas que no pueden terminar, porque Dios es amor y nos da lo mejor siempre. Escuchémoslo. Y se vale bailar, si todavía, súbanle danzar, se vale danzar, si te da pena porque apenas estás empezando, si te da pena, te aseguro nadie te va a ver ahorita más que alguien que pudiera estar en tu casa, pero nadie más te va a ver, puedes gozarlo. Súbanle, hermanos, súbanle al volumen. Con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Mira lo que has hecho en mí, mi lamento en baile has cambiado. Con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Mira lo que has hecho en mí, mi lamento en baile has cambiado. Con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Si buscara la razón de mi vida y mi existir dentro de mi corazón, de por qué te canto así, no podía expresar lo que eres para mí, pues tú eres mi poesía, la canción, la melodía de mis labios, de mi alma. Yo sin ti me moriría, eres tú mi alegría, me llenas de luz el día. ¿Quién diría que algún día la vida me cambiarías? ¿Quién diría que algún día la vida me cambiaría? Mira lo que has hecho en mí, mi lamento en baile has cambiado. Con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Mira lo que has hecho en mí, mi lamento en baile has cambiado. Con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Fue maravilloso, fue sorprendente sentir a mi lado aquel fuego ardiente que me quema y me quema, me hace para arriba saltando. Él me da nueva vida brincando, Él me da su alegría danzando. Entrego a Cristo mi vida porque Él está vivo, lo siento en mi alma y aunque vengan las tormentas Él impone la calma. Enséñame el camino hoy, déjame vivir, dime dónde me tengo que dirigir, dame confianza, contigo quiero vivir yo. Simplemente te amo, quiero ser de tu rebaño. Simplemente te extraño, déjame estar a tu lado. Mira lo que has hecho en mí, mi lamento en baile has cambiado. Con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Mira lo que has hecho en mí, mi lamento en baile has cambiado. Con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Lamento en baile has cambiado, con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Mira lo que has hecho en mí, mi lamento en baile has cambiado, con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Simplemente te amo, quiero ser de tu rebaño. Simplemente te extraño, déjame estar a tu lado. Simplemente te amo, quiero ser de tu rebaño. Simplemente te extraño, déjame estar a tu lado. Mira lo que has hecho en mí, mi lamento en baile has cambiado. Con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Mira lo que has hecho en mí, mi lamento en baile has cambiado. Con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Mira lo que has hecho en mí, mi lamento en baile has cambiado. Con tu sangre me has lavado, perdonaste mis pecados. Discípulos, nuestro lamento en baile ha cambiado. Y por eso también Amén. queremos escuchar el testimonio de mi hermana. Yo ya lo conozco un poquito, pero queremos que lo comparta para todos. Bueno, está bien. Lógicamente tiene que ver con lo que decía mi hermana antes. Cuando yo era niña, lo que yo recuerdo de ser niña, pues fui muy cerrada, muy enojona, con un carácter fuerte. Quienes me conocieron en aquel entonces, pues
lo podrán confirmar, ¿verdad? Pero yo podía decir que era un adulto en un cuerpo de niño, muy seria, muy cerrada, muy amargada. Recuerdo que incluso en alguna ocasión me decían, ¿y tú por qué no juegas con muñecas? Y una niña de 6, 7 años le contestaba, es que eso es para niños tontos. ¿Qué era yo entonces, no? Pero así viví prácticamente toda mi infancia. Y mis únicos amigos, amistades, pues eran mi propia familia, mis primos y mis hermanos nada más. Incluso con mis primos y mis hermanos, pues también me costaba trabajo un poquito la relación porque no me sentía a gusto. No sé qué tenía, qué vivía o qué experimentaba, pero mi mamá se empezó a enfermar y a partir de esa enfermedad hubo muchas personas que visitaban nuestra casa y ofrecían ayuda y la familia estaba ahí de manera incondicional. Yo creo que todo es con muy buena intención, ciertamente, pero cuando mi mamá falleció, yo experimenté esta parte de abandono terrible, porque toda esa gente que llegaba y ofrecía su ayuda, después de que mi mamá falleció, no supimos dónde quedó. No había en nosotros o para nosotros un apoyo, un aliento más que mi papá. Mi papá y en algunos momentos nuestras tías, hermanas de mi papá, que pues prácticamente nos estuvieron ahí medio echando la mano, ¿no? Antes, cuando mi mamá vivía, siempre había quien nos ayudara en casa, por ejemplo, en las labores de la limpieza, de cocinar y todo eso siempre estaba resuelto, pero después de que falleció mi mamá, incluso eso ya no lo pudimos sostener, ya no podíamos pagar a alguien que nos pudiera ayudar y tuvimos que aprender muchas cosas de cero. Nosotros no sabíamos lavar, no sabíamos cocinar, no sabíamos tender una cama, no sabíamos hacernos lo necesario para nuestra vida, ¿no? Para tener una vida digna y decorosa. Y empezamos a sufrir mucho porque no teníamos quien nos ayudara, quien nos apoyara y yo empecé a guardar cierto resentimiento, y no cierto, bastante diría yo, con todas esas personas que yo escuché que dijeron, cuentan con nosotros, tienen nuestro apoyo, aquí voy a estar, y jamás estuvieron. Entonces pasamos así más o menos unos 2 años, hasta que después incluso de que mi papá tuvo su encuentro con el Señor, nos llevó a mi hermano y a mí. Yo recuerdo perfectamente que la noche en que yo experimenté ese encuentro, yo estaba cumpliendo 15 años. Fue el regalo más hermoso que el Señor me pudo haber dado. Muchas chicas desean que lleguen sus 15 años por la fiesta, por el vals, por los chambelanes. Yo no quería que se llegaran los 15 años porque odiaba todas esas cosas. Y el Señor me dio algo infinitamente mayor. En esa noche, en esa oración, yo sentí como el Señor conocía todo lo que estaba en mi corazón, mi tristeza, mi angustia, mi rencor, mi decepción, y yo en oración quería decirle todas esas cosas, decirle que estaba triste, que me sentía mal y no podía, simplemente Él lo sabía. Y en esa oración, como les compartíamos antes, yo sentí ese amor de parte de Dios. Yo sentí ese alivio y esa sanación interior. Antes de ese encuentro, yo lo puedo decir así, no sonreía, no disfrutaba prácticamente nada, porque todo me parecía tonto, me parecía infantil, me parecía pequeño, no sé, me parecía sin sentido. Y después el Señor ha ido modelando mi carácter de tal manera que yo puedo decir ahora que soy más infantil ahora que soy adulta que cuando era niña. No porque no tenga madurez, claro que creo que soy un poquito madura, pero me refiero a que disfruto más de
las pequeñas cosas, de las amistades, del compañerismo, por ejemplo, en mi trabajo, de mi familia, cuando estamos conviviendo. Yo creo que el Señor ha modelado mi carácter, ha sanado mi corazón para poder ser más feliz, ser feliz con Él. Y no puedo decir que ya no tengo ese carácter, si quieren, un poquito gruñón de hace años, pero sí, ya vi que estás moviendo tu cabeza, ¿eh? No. Sí lo sigo teniendo, pero lógicamente ya no es una forma de amargura, un resentimiento, sino tal vez una forma de seriedad. Y como dije antes, pues madurez a lo mejor por la edad, pero soy feliz. Les puedo decir que a partir de ese momento yo no he dejado de servir al Señor. Ahorita ya tengo mis buenos años sirviendo a Dios en una cosa y en otra, pero en todo este tiempo el Señor ha ido cambiando cosas de a poco. No puedo decir que haya sido de un día para otro, pero sí el Señor se ha quedado en mí, nos ha ido llamando, no solamente de manera personal, sino como familia, y nos va transformando, nos va cambiando. Quiero decirles que el Señor es garantía de felicidad. Si tú estás triste, si tú estás enojado, busca este encuentro con el Señor para que Él te regale esa felicidad y ese amor. En nuestra vida, o a lo largo de todo este tiempo que hemos ido sirviendo, el Señor nos ha regalado la oportunidad de conocer testimonios de muchas personas que han ido transformando su vida, desde jóvenes que, por ejemplo, antes para poderse divertir necesitaban forzosamente alcoholizarse, y ahora para divertirse lo único que necesitan es estar con sus amigos, sin alcohol, sin drogas, sin tabaco, y simplemente una conversación sana les hace vivir esa felicidad. Por ejemplo, de una chica que nos compartían en nuestro retiro, no sé si a ti te tocó ese testimonio, pero que estaba de una manera terrible obsesionada con Belinda. Perdón por la mala promoción, pero con Belinda. Entonces esta chica coleccionaba cosas de ella y tenía los discos, los pósters, tenía autógrafos, tenía playeras, tenía ropa, tenía el atuendo que usó en el Foro Sol. Y bueno, esta chica participaba en las subastas de una manera que invertía todo su dinero, todo su tiempo, todo su esfuerzo en Belinda. Toda su vida era esta cantante, pero a partir de que ella vivió el mismo retiro que yo viví, nos compartía el padre que ella decidió deshacerse de esa idolatría hacia Belinda y entregar su tesoro más preciado, que es el traje que usó en uno de sus conciertos y que consiguió en una subasta. ¿Y saben qué hizo el padre en ese retiro con ese hermosísimo traje de miles de pesos? Lo cortó en pedacitos. Así se corta con la vida de antes, con tijera y desde el fondo, para que no quede nada. Hay otros muchos ejemplos que pudiéramos compartirles, pero igual yo sé que todos ustedes también han tenido estas experiencias con el Señor, y si gustan compartirlas con nosotros, pues también los estaremos escuchando. A nosotros nos alimentaría conocer sus testimonios, y lógicamente esperamos que lo que les estamos compartiendo ahora también sea de provecho para ustedes. Y también pudiéramos compartir esos testimonios a través de esta radio, para que también más personas crezcan y se evangelicen a través de esos testimonios, que pues el Señor cambia vidas. Bueno, hermanos, lo más maravilloso de todo esto es que para Jesús no existe el antes de Cristo. Para el Señor no existe nuestra vida antes de ese encuentro. Lo más hermoso y lo mejor que pudiéramos escuchar en estos momentos es que para el Señor solo existe después de Cristo. Solo existe después de ese encuentro que marca nuestras vidas y que las cambia. ¿Y por qué solamente existe el después de Cristo para Él? Esto para Él solamente existe porque a través del sacramento que Él mismo nos dejó, que es el sacramento de la confesión,
Él borra todo pecado, Él borra toda mancha que tengamos, Él borra todo aquello que nos ha hecho daño, que nos ha lastimado, porque el pecado lastima, porque el pecado hiere, porque el pecado oprime, porque el pecado nos hace amargados, nos vuelve deprimentes, hace que no le encontremos sentido a nuestra vida. Todo eso el Señor lo borra a través del sacramento de la reconciliación, a través de el irnos a confesar con un sacerdote. Y qué difícil porque quizá hay personas que tienen años sin confesarse. Quizá hay personas que no le encuentran sentido a ese sacramento porque a los hombres no nos gustan los inventos de Dios. Y el sacramento de la confesión es un invento de Dios para nuestro bien, y no un invento solamente por requisito, no un invento que solamente lo haga para estarnos molestando, no, un invento de amor se puede decir, porque a través de él borra toda mancha, borra todo pecado y nos da la oportunidad de vivir una vida nueva, nos da la gracia de tener una vida nueva. Nosotros podemos recordar los testimonios de vida que hemos tenido nosotros, testimonios de vida de otras personas que han cambiado su vida a través de este encuentro, a través de encontrarse cara a cara con el Dios verdadero. Y muchos de ustedes que nos conocen, ahorita estábamos viendo cuando estaba la transmisión del canto, que algunas de las personas que nos están escuchando pues son familiares, son amigos, y estábamos diciendo mi hermana y yo, muchos de los que nos están escuchando pudieran decir que nos conocen en persona, bueno, pero es que tú antes eras esto, es que tú antes eras una grosera con tus padres, eras una grosera con tu papá, es que tú antes desperdiciaste tus estudios porque pues no te esforzaste como tenía que haber sido, es que tú antes eras una antipática o lo sigues siendo, no sé, ya. Es que tú antes hacías esto, es que, pero nosotros ahora podemos decir, sí, lo era, pero Dios ha cambiado mi vida, porque lo acepté en mi corazón. Y algunos pudieran decir, bueno, es que te lavaron el cerebro. Sí, también, me lo lavó Jesús, me lo lavó el Señor, y me lo lavó de todo eso que me hace daño, y me lo lavó de todo eso que me oprime, y me lo lavó de todo lo que no es bueno. Y me dio un corazón nuevo para tener una vida nueva. La pregunta del $1,000,000. ¿Este cambio es fácil o difícil? Las dos cosas, diría yo. Sí. Las dos cosas, porque es muy fácil en la medida en que nosotros nos dejamos guiar por el Señor, nos tomamos de su mano y nos quedamos junto a Él. Es difícil porque ya teniendo al Señor en nuestra vida vamos a regresar allí a nuestra familia donde hay problemas, allí a donde está esa persona que me caía mal, ahí donde está esa persona que me hizo daño, ahí donde me falta mi familiar que falleció. Voy a regresar a donde están los problemas, a donde me vendieron la droga, a donde yo podía comprar el alcohol. Todo lo de afuera sigue igual. Los únicos que hemos cambiado, que tenemos ese toque en nuestra vida, somos nosotros. Es fácil cambiar todo lo de afuera si dejamos que Cristo esté en nosotros, pero es difícil porque tenemos que salirnos de nuestros hábitos, tenemos que quitarnos esas cosas que ya hacíamos de manera rutinaria. Por ejemplo, en la televisión, si nosotros ya veíamos todos los días programas como estos que salen de las series de los narcotraficantes, hay que salirnos de ahí. Si ya veíamos diario, no sé, pornografía en internet o en el celular, no sé, en nuestra tablet, la computadora, qué sé yo, hay que salirnos de ahí. Si ya teníamos muchos hábitos que son lejanos a la voluntad de Dios para nosotros, tenemos que salirnos de ahí. Y eso cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque se nos ha hecho una forma de vida y muchas veces estar lejos de Dios ha sido nuestra forma de vida. Pero cuando Él viene a nuestro corazón y a nuestra vida, tenemos que hacer precisamente un cambio profundo, no superficial, porque si no ese encuentro va a ser
va a ser desperdiciado. Tenemos que hacer un cambio profundo de vida, porque así es el encuentro que nos pide y que nos regala el Señor a nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Ahí está la respuesta. No es fácil. Si no estamos tomados de la mano de Dios, dificilísimo. Pero si lo hacemos con Él, va a ser posible. Es posible tener ese cambio, es posible tener esa conversión. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, les vamos a mencionar algunas de las formas en las que podemos empezar ese cambio. No de las formas, sino pueden ser medios para poder lograr ese cambio. Una de ellas es la oración. Por medio de la oración podemos fortalecernos, porque nosotros somos débiles, porque nosotros tenemos una naturaleza humana, no divina. Aunque muchas veces queremos sentirnos más de lo que somos, nosotros somos humanos y nuestra fortaleza es humana. Pero por medio de la oración nosotros podemos fortalecernos con una fuerza sobrehumana, que es la fuerza del Espíritu Santo. Por medio de esta conversación con Dios. Pudiéramos pensar que la oración es aburrida, que la oración es cansada, que la oración es tediosa, porque estamos acostumbrados a que orar es Padre nuestro, Dios te salve María, gloria al Padre, Padre nuestro, Dios te salve María, gloria al Padre, con la voz de una viejita que apenas habla, que habla bien rápido y que lo termina en 3 minutos y qué aburrido. Pero no, la oración es una conversación con Dios. En esa conversación en donde le hablamos, pero donde también Él nos está escuchando y también nos da una respuesta. Tenemos que aprender a educarnos en esta oración que puede ser de muchas maneras: oración de alabanza, oración de petición, oración de acción de gracias. Podemos orar de muchas maneras con Dios y solamente vamos a aprender a orar orando. Es como decimos en la escuela, bueno, nosotras somos maestras, aprendemos a leer leyendo, aprendemos a escribir escribiendo. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Orando, exactamente. Entonces la oración es un medio que no puede faltar en la vida de un cristiano, porque es un medio para comunicarnos con Dios, con nuestro Señor, y nosotros somos cristianos católicos, entonces eso no puede faltar en nuestra vida. Otra manera es mediante la meditación de la palabra de Dios. Él siempre nos habla a través de su palabra y lo que nosotros necesitamos escuchar, esa orientación, ese sentido de nuestra vida, ese consejo, lo podemos encontrar por medio de la palabra. Muchas veces llegan a nuestra casa, tocan hermanos separados y nos convencen porque no conocemos nada de nuestra fe, porque no sabemos de qué se trata nuestra fe y decimos, sí, soy católico, pero soy creyente nada más, no soy practicante. Yo no sé si Jesús hizo católicos creyentes nada más. Sí, aparte practicantes o... Porque solamente instituyó una iglesia, su iglesia, no muchas que nosotros, es que nada más cuando me conviene, no. Entonces, mediante el estudio y la meditación de su palabra también podemos fortalecernos y no regresar a eso que hacíamos antes de nuestro encuentro con Cristo. Y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir, si este encuentro es verdadero, si este encuentro es íntimo y si este encuentro es profundo, nos va a llevar a un cambio de vida. Pero ese cambio de vida tenemos que alimentarlo y fortalecerlo mediante la oración, mediante la meditación de su palabra. También tenemos que aprender a alejarnos de aquellas amistades tóxicas, ya lo decía anteriormente, de aquellas amistades que no nos enriquecen, de aquellas amistades que en lugar de ser un acompañamiento para estar cerca de Dios, lo que son un obstáculo. ¿Y duele? Sí duele, porque muchas veces a esas amistades las queremos, las apreciamos. Nosotros podemos lograr que también ellos tengan ese encuentro con Dios, pero si solamente están provocando que me aleje de Él y yo no estoy logrando que ellos se acerquen a Él, pues entonces a veces es mejor dejar esas amistades que son tóxicas, porque nuestra meta como católicos, como cristianos, es la salvación,
es la santificación de nuestra alma. Muchas veces desgastamos nuestra vida en los placeres de este mundo, pero no nos preocupamos por lo que viene después. Y yo sí me quiero salvar, y yo sí quiero llegar cara a cara con Jesús, con el Señor, con Dios, estar en su presencia plenamente. Y si aquí tuve una probadita de cielo, allá voy a tenerlo plenamente y voy a ser plenamente feliz. Bueno, también tenemos que empezar a quitar no solamente amistades que no nos acercan a Dios, sino también todas aquellas cosas que tenemos en nuestra casa, en nuestra persona, como puede ser ropa, zapatos, cosas que no agradan a Dios. Porque si queremos iniciar ese cambio de vida, tenemos que quitar todo eso que nos arrastra a lo que éramos antes. Puede ser ropa provocativa, ropa con estampados inapropiados, que promueven la cultura de la muerte, que promueven cosas que no están bien, cosas que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que aprender a quitar esas cosas que nos dañan. Y no solamente ropa, también muchas veces en nuestra casa tenemos otros dioses, con D chiquita, con D minúscula. Tenemos otros dioses, como ponemos más fe en una muerte, ponemos más fe en un amuleto, ponemos más fe en esa sábila con un moñito rojo, le damos toda nuestra fe a esa patita de conejo. ¿De qué es? La cola, ¿no? No sé qué sea. La pata, la cola. Pero tenemos que sacar todo eso de nuestra vida, porque no es Dios y le estamos dando el lugar que le merece solamente, o que le pertenece solamente a Dios. Entonces también hay que sacarlo de nuestra vida. ¿Y qué creen? También a tu novio o novia que no te entienda y que no te permita acercarte a Dios. Porque nuestra meta, y se los digo nuevamente, es encontrarnos con Jesús. Esa es la meta de todo cristiano, la salvación de su alma. Y si esto no te permite estar en gracia de Dios para una salvación, tenemos que quitarlo de nuestra vida. Porque Jesús tiene cosas preparadas mejores para nosotros. Porque sus planes son perfectos. Porque Él lo tiene todo fríamente calculado. Y entonces tenemos que quitar todo lo que nos haga daño. Y si esa persona es tu pareja, es tu novio, es tu novia, también. Ahora, si esa persona es tu esposo, es tu esposa, es con quien has decidido formar una familia, es lo máximo para ti, es con quien estás empezando tu vida, lucha por acercarlo, lucha porque tu esposo, tu esposa tengan ese encuentro de vida, tengan ese encuentro cara a cara con Dios, para que ellos también transformen su vida, para que ellos también cambien su vida. Y decía un sacerdote, fui apenas a un retiro, decía, ¿qué vas a decir tú como esposa cuando llegues ante Dios? Él te va a preguntar, bueno, a ver, Giovanna, ¿y dónde está tu marido? Y tú le vas a decir, aquí está, Señor, no quería venir, lo traje con la lengua pues ya de fuera, pero aquí está, te lo entrego, haz de él lo que quieras. Cuando se casan, cuando escuchan el llamado de Dios para una vida en matrimonio, para una vida en soltería, para una vida religiosa, esa vocación y ese llamado lleva a la santidad. Y si no te está llevando a la santidad, lucha por cambiar ese rumbo, lucha por llegar a esa meta, en el llamado que Dios te dé. Y preséntale a tu esposo, a tu esposa, a Jesús, como misión cumplida. Él no quería, pero te lo traje. Aquí está, Señor. Saludos al Padre Eusebio, hasta la parroquia de Malinaltenango. Fue el Padre Eusebio, con otras palabras, pero fue. Él fue el que lo dijo. Y por último, hermanos, para hacer efectiva esta conversión de parte del Señor, que nos permite tener en nuestra vida, los sacramentos, que no se nos olviden nunca. Siempre que tengas oportunidad, acércate a la confesión. Siempre que tengas oportunidad, acércate a la Eucaristía y comulga.
Ese es el alimento para nuestro espíritu. Si dejamos de vivir los sacramentos, la conversión va a ser bastante difícil, aunque podamos ir haciendo todo lo demás que ya mencionamos antes, oración, meditación de la palabra. Sin los sacramentos vamos a estar flacos todavía. Entonces, es muy importante que nosotros podamos lograrlo. Les estamos invitando en el nombre del Señor a que se acerquen y tomen los sacramentos como su medio más poderoso de conversión. El Señor nos va puliendo de a poco, y cada vez que tengas esta necesidad y este nuevo sentimiento de desazón, de alejamiento del Señor, acuda a los sacramentos. Él te va a volver a dar esta oportunidad de iniciar de nuevo, siempre que estemos arrepentidos. La conversión, ya a manera de conclusión, la conversión es algo que se va dando progresivamente, al menos que nos dé la gracia, como a San Pablo, de tener un cambio radical. Nuestra conversión es progresiva, paso a paso. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Como ya lo dijimos, con la oración, con la meditación, con los sacramentos. Todos esos son medios para lograr esa conversión. Y lo vamos a hacer siempre tomados de la mano de Dios, siempre cerca de Él. Cuando una rama se despega del tronco, se seca. Si nosotros tenemos ese encuentro hermoso, pero nos despegamos, nos vamos a secar y vamos a morir. Entonces, solamente lo vamos a lograr cerca, adheridos a Él, junto a Él. De otra manera es imposible. Solamente con sus fuerzas y solamente con su gracia. Entonces, te invitamos, inicia ya este cambio de vida, inicia ya esta historia después de Cristo. Ya deja esa vida antes de Cristo e inicia a vivir el después de Cristo a través de un encuentro con Él. Y si no lo tienes, acércate a tu parroquia, acércate a las pastorales, acércate a un retiro. Acércate a escuchar la palabra de Dios, busca los medios para tener ese encuentro con Él, porque si algo puedo decirte y si algo estoy segura, Él ya está diseñando ese plan para ese encuentro vivo contigo. Garantizado. Pues bien, hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Queremos agradecerles a todos los que se han estado uniendo a través de la transmisión de Facebook y quienes ya nos están comentando también. Saludamos a Silvia Corona, le agradecemos a nuestros amigos, a nuestros familiares que se están uniendo que se unieron a la transmisión. Raúl, saludos hasta Estados Unidos. Ale, hasta hasta Sultepec. Trabajamos en Almoloya, pero bueno, hasta Sultepec. A Olguita, hasta Cuitlapilco, Coatepec, Harinas. A Yasmín, hasta Cochisquila. Diana también, saludos. A nuestro tío Germán, que nos escuchan desde Jalisco, saludos, tío. Ángel Vázquez también, igualmente, paz y bien, Dios te bendiga, hermano. A Juan, nuestro primo, también nos escucha desde Estados Unidos. Ernesto, que nos escucha aquí también en la cabina. Saludamos también a Yayis, que nos escucha seguramente desde su casa con su pequeñín. A Jorge desde el DF. Gisela, saludos también, nos está escuchando desde la ciudad de Toluca. Jacqueline también desde Estados Unidos. A Maestro Ramiro, saludos también. Estercita desde aquí de Tenancingo. A Paloma desde Tonatico. Fabiola también nos escucha. A Claudia, compañeros de trabajo también. Saludamos también a todos nuestros hermanos que se han estado uniendo y que no tenemos el placer de conocer aún. Les saludamos también. Y les invitamos a que se unan con nosotros en estas transmisiones nuevamente, dentro de 15 días en vivo. Les invitamos para que nos dejen un like y saber que nos están viendo, porque normalmente no nos aparecen aquí. También saludamos, ya estamos viendo aquí a alguien más, a Estefi otra vez. Ernesto, te saludamos también, no te vayas a enojar. Estefanía también, saludos. Gerardo López, Valente Monroy, Vic Flores, Orte Romero, Sofía Noches,
también ya nos comentó. Saludos, hermana. Héctor Hugo, a Sandy Nava, a Rosa Ramírez, a Taylor Torres, Roberto Berto Martínez y Daniel Cornejo. Muchas gracias por escucharnos y les pedimos que ustedes que tienen esta facilidad de estar en contacto con los medios de comunicación, compartan esta publicación, este programa. Si les sirve, ojalá que sea para provecho de nuestra salvación suya y de los que hacemos este programa. Les invitamos a que sigan las redes sociales de Discípulos con Jeans y Tenis, de Radio y TV Cristo Rey y la Diócesis de Tenancingo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Ernesto, nuevamente por tu tiempo. Ya nos alargamos un poquito, pero esperemos que sea de provecho para todos. Y gracias, hermanos, pero no sean egoístas, también compartan su testimonio para que más personas puedan conocer lo que hace Dios en nuestras vidas. Pueden hacerlo por medio de las redes sociales, tenemos a su disposición Facebook, Instagram, YouTube, el WhatsApp. ¿Y qué otra? Twitter también, ahí estamos en Twitter. Tenemos disponibles esas redes sociales para que se comuniquen con nosotros, para que nos cuenten su testimonio, alguna inquietud. También si quieren que hablemos sobre algún tema en específico, también pueden hacérnoslo llegar y estamos para servirles, para escucharlos y para estar a su servicio mediante esta evangelización a través de Radio y TV Cristo Rey. Los dejamos con este hermosísimo canto de Sandra Salas, si no me equivoco. Escúchenlo y sepan que es algo real y verdadero. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Dios les bendiga. Adiós.